Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Vaya conmigo al capítulo 20 ya de este libro Hechos, del libro de Hechos. Solamente nos faltan 8 capítulos más para terminar este libro. Hechos capítulo 20. Del versículo 1 al versículo 12. Recuerden poner sus celulares en modo vibración, modo silencio para no interrumpir. Hechos 20, versículo 1 al versículo 12. Este es nuestro tema ya 40, número 40. Que le he titulado de esta manera: una hermosa velada de comunión. Y vamos a leer un versículo, el versículo número 11, Hechos 20, versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Otra versión dice de esta manera: Pablo subió de nuevo, partió el pan y comió, siguió hablando hasta el amanecer y después se fue. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor, ponemos en tus manos también nuestra vida, tu palabra que es perfecta y que convierte el alma, Señor. Tu palabra que tiene el poder para salvar al peor de los pecadores. Tu palabra tiene el poder para transformar al peor de los hombres. Es tu palabra, Señor, la que tiene el poder y no las palabras de un predicador, Señor. Porque nosotros reconocemos que la autoridad y el poder está en tu palabra y no en el predicador, Dios. Es tu palabra la que nos limpia de todo pecado, de todo mal, Señor. Es tu palabra la única que puede llegar al corazón, Señor, y cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne sensible ahora a buscarte y amarte y a consagrarnos, Señor, con todo nuestro corazón a ti, como lo cantábamos, Dios. Es tu preciosa palabra la que golpea nuestras vidas, Señor, hasta quebrantarnos, Señor. Es tu palabra como agua que limpia nuestro corazón, que limpia nuestra mente, que limpia todo nuestro ser. Es tu palabra como un fuego que purifica, Señor, todo lo malo que hay en nosotros, tanta maldad, tanto pecado de pensamiento, tanto pecado que hay en nosotros, Dios. Es tu palabra, Señor, la que puede transformarnos y cambiarnos para siempre, Señor. Señor, aquí está nuestra vida y háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo subió de nuevo, partió el pan y comió,
Siguió hablando hasta el amanecer y después se fue. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, hermano, que el día de hoy puede ser su última reunión en este lugar? Ahora, si Dios le mostrara que hoy es su último día en el que va a escuchar la palabra y que tendrá comunión con la iglesia, pregunta, ¿le gustaría que el servicio se terminara rápido o que durara muchas horas? Pastor, si es posible que nunca se termine, por favor. Mi estimado hermano, la vida del ser humano es muy frágil. Somos como un vaso de cristal muy delgado que cae al piso y se rompe en un instante. Los hombres que hoy viven en un gran esplendor de riquezas, mañana mueren y se secan como esa flor hermosa que creció en la mañana, que a la tarde es cortada y se seca. Hombres multimillonarios que gozan de tanta riqueza material no son dioses, también son frágiles como nosotros. Solo un resbalón puede terminar con nuestra vida. El hombre es muy frágil, es muy débil y muy vulnerable. Por eso con mucha razón el salmista escribió lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hermanos, ¿ya se puso a pensar que la vida es muy corta? La vida es muy corta. Un día todos vamos a partir de este mundo y ya no nos veremos aquí. Unos antes, otros después, pero para nosotros los cristianos solo será hasta pronto, un hasta pronto. Está claro que los cristianos, o para los cristianos, es muchísimo mejor partir a la presencia del Señor. Pero Pablo, el apóstol Pablo, tenía un gran dilema, y este dilema consistía en elegir entre partir a la presencia de Dios o quedarse con sus hermanos para seguir sirviéndoles. Él escribió: porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ambas cosas resultaban muy atractivas para el apóstol. Su corazón estaba dividido entre dos deseos muy buenos. No había un tercer deseo en el corazón del apóstol Pablo, solo había dos. Para muchos, el mundo y todo lo que hay en él es lo único que les resulta muy atractivo, porque no han conocido al Señor que lo llena todo. Estas dos cosas muy buenas, partir a la presencia del Señor y estar con los hermanos para servirlos, eran como dos imanes que atraían fuertemente la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre de Dios que entregó su vida a la iglesia. Literalmente entregó su vida. Fue un hombre que recorrió tierra y mar para llevar la palabra de Dios. Fue un hombre que cuando estableció iglesias iba con los hermanos y le encantaba estar con ellos y les enseñaba la palabra. Hermanos, déjenme decirles una cosa: si el apóstol Pablo hubiera tenido carro, un auto, hubiera conquistado todo el mundo. Grecia, Roma, y a todo lugar iba el apóstol Pablo. Un hombre realmente entregado a Dios. Después de ese encuentro que tuvo en Damasco, donde se encontró con el Señor Jesús, su vida nunca fue la misma. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo para Dios, únicamente para Dios, no me importa lo demás. Mi Cristo, lo he perdido todo para seguirte a ti. Fue un hombre que se entregó a la predicación del Evangelio, y fue un hombre que también se entregó a la iglesia. Si alguien les preguntara cuáles son las cualidades que un ministro debería tener, unos dirían: el pastor debe de ser un hombre preparado en las Escrituras, debería tener la habilidad de supervisar y de guiar al rebaño de Dios. No obstante,
Detrás de todo esto hay un ingrediente sumamente importante, el ingrediente del amor. El pastor debe tener amor por el Señor, por la verdad de la palabra y por la iglesia. Porque sin amor, hermanos, las manos no ayudan a nadie. A nadie. Si había alguien que amaba a la iglesia de Cristo, ese era el apóstol Pablo. Sí, mi hermano, ese hombre que aborrecía a los del camino, a los seguidores de Jesús, ahora los amaba y quería pasar el mayor tiempo con ellos en cualquier lugar donde se podía reunir. El apóstol invirtió toda su vida para servir a los hermanos y lo hacía por amor a ellos, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a ver algunos versículos. 2 de Corintios 12, 14 y versículo 15. A los hermanos que estaban en Grecia, en Corinto: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Vean las palabras: porque no busco lo vuestro, sino ¿a quién? A vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15. Y yo con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Otra versión dice así: ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero, porque los corintios eran bien agarrados, hermano. No le daban ni para el pasaje al apóstol Pablo. Vean lo que dice en esta versión: me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben de juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos, hablando espiritualmente. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo. Él ponía de su dinero. Él pagaba su comida en ocasiones. Y hasta yo mismo me gastaré, o sea, en cuerpo, alma y espíritu, para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco?, pregunta el apóstol Pablo a los de Corinto. Bueno, el apóstol era un hombre que amaba a la iglesia de Cristo. Por eso cuando él visitaba las iglesias locales, aprovechaba al máximo su estancia para enseñar la palabra a sus hermanos. Y no solo eso, sino que oraba, celebraba la cena del Señor y se juntaba con ellos para adorar a Dios, todos unidos como un solo hombre, porque él no sabía si los volvería a ver. Bien, nuestro pasaje que vamos a estudiar está relacionado a una hermosa velada de comunión que se dio en un aposento alto, que duró prácticamente toda la noche hasta que amaneció. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Hechos 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después del alboroto que armó nuestro amigo Demetrio, ¿se acuerdan? El platero. Regresó la calma. Y Pablo, un hombre que amaba a la iglesia, antes de partir a Macedonia, llamó a los discípulos para ver cómo estaban. Los exhortó, los abrazó con ese amor que Dios derramó en su corazón. Y después de este gran disturbio, donde casi pierden la vida los amigos de Pablo, Gayo y Aristarco, esta exhortación era muy necesaria para animar a los hermanos y para que siguieran confiando en Dios en medio de todas las tribulaciones. Hermano, confía en Dios en medio de cualquier tribulación que estés pasando. Confía en Él con todo tu corazón. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Saliendo de Éfeso, el apóstol atravesó el mar Egeo
hasta llegar a Grecia. Y el propósito principal de su viaje era recolectar una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Todavía se daba el tiempo el apóstol Pablo de recoger ofrendas para llevarlas a los pobres de Jerusalén. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de instruir y de exhortar abundantemente con la palabra de Dios a los creyentes que vivían en Macedonia. Vamos al versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Después de haber estado ahí 3 meses, que por cierto era época de invierno, y amenazado por sus hermanos de raza, los judíos, tuvo que volver por Macedonia. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Por si le quieren poner así a sus hijos, ¿sí? ¿Cómo le quieren poner? Sópater, Aristarco, Gallo, Tíquico o Trófimo. Ustedes escogen. Ahí hay varios nombres. Bueno, este grupo de hermanos acompañaron a Pablo en el viaje. El apóstol no estaba solo. Y estos hermanos procedían de provincias romanas, donde había recogido la ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén. Estos hermanos eran los delegados de las iglesias para llevar la ofrenda con el apóstol a Jerusalén. Fíjense el cuidado que tenía para llevar la ofrenda. No la llevaba solo. Esto nos enseña un buen principio. Porque decía, no, al rato van a decir que hasta me robé la ofrenda. Seguramente el pastor se está robando mis ofrendas, ¿no? Yo ni siquiera veo, hermanos, la parte económica de la iglesia. Tenemos a alguien que se dedica a eso. Pero tenía mucho cuidado. Vengan, son 3,000 pesos, cuéntenla conmigo. Es lo que le vamos a llevar. Y todos eran testigos. Ahora bien, los hermanos que se mencionan aquí desembarcaron en Troas, esperando el encuentro con Pablo, como lo dice el siguiente versículo, el versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Este versículo también nos revela un fiel acompañante de Pablo. ¿Quién? Nos esperaron en Troas. Lucas. Está hablando ya el escritor del libro, que iba con Pablo. Bueno, de aquí también podemos extraer un principio muy importante. Trabajar en equipo, trabajar como un equipo. Todos nosotros nos necesitamos. Somos un cuerpo y todos somos importantes en la obra de Dios. ¿Están de acuerdo? En este equipo no existe un tal Cristiano Ronaldo que hace todas las cosas, ¿no? Y que mete muchos goles y es el protagonista. No, hermanos. Todos necesitamos de todos. Sigamos leyendo el versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, Lucas sitúa este relato en el tiempo de los panes sin levadura, en los días de la fiesta de la Pascua. Y es muy interesante apreciar cómo el apóstol Pablo respetaba también las costumbres judías. Bueno, el puerto de destino fue Troas y la travesía duró 5 días. Una vez que se embarcaron en Troas, se quedaron ahí 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana se refiere al domingo. ¿Qué era lo que hacían el domingo? Se reunían para celebrar la cena del Señor y para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos saben que el domingo es del Señor? Que este es el día del Señor. ¿Cuántos conocen
El cuarto mandamiento, a ver, levanten su mano. ¿Cuántos conocen? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿No hay nadie? ¿O te van a empezar a buscar rápido el acordeón bíblico? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, sacar en el hebreo, conservar es lo que significa, consérvalo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo, para consagrarlo, para dedicármelo a mí. Otra versión por eso dice, recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Hablando de lo que es el Shabbat para los judíos. Aquí vamos a hacer una reflexión. Y yo sé que puede dolernos, hermanos. Pero decía alguien, prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Muchos han olvidado o tenido en poco este mandamiento de Dios. ¿Y saben cómo se llama esto? Falta de respeto a Dios. No al pastor, no al hombre. Falta de respeto a Dios. Si seguimos en este mandamiento, dice, todos los días trabajarás. ¿Verdad que no dice eso? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Un no es un no, hermanos. Yo no lo puedo cambiar. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios estableció el patrón del día de reposo al inicio de la creación. Cuando Él descansó de su obra en el séptimo día, Dios hizo del séptimo día un día de reposo de todas nuestras obras. Es como si Dios nos dijera, así que tienes muchas cosas que hacer, que tienes que trabajar los 7 días, ¿verdad? Bueno, yo hice el universo y aún así encontré tiempo para descansar. Híjole, qué vergüenza, ¿no? ¿Cuántos conocen lo que dice Hebreos 10:25? Estoy poniendo a prueba su conocimiento de la palabra. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No, eso no dice tampoco. Conocemos malos proverbios hasta mexicanos, ¿no? Y otras cosas. Dice este versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor, que un día regresará por su pueblo. Ahora bien, ¿será que Dios con estos mandamientos se propuso arruinarnos nuestro fin de semana? Ya nos está doliendo más todo esto, ¿verdad? Ay, Dios, ¿por qué hiciste eso? Si tengo que irme en bicicleta hasta el monte a respirar aire fresco y ahí a buscarte con todo mi corazón. Ahí te encuentro, mi Señor. Hermanos, ¿a cuánto les gusta congregarse en este lugar? Para alabar a Dios y para escuchar su palabra. ¿Cuántos vienen con gran entusiasmo de saber que cada domingo tienen una cita con su Dios? Wow, hasta late el corazón cuando uno está bien enfocado y me voy a encontrar con mi Señor. Pensemos en lo siguiente. ¿Habrá algo más importante? ¿Habrá algo más importante los domingos que hacer
que estar a los pies del Señor, adorando su nombre y escuchando sus palabras? Ahora veamos si el salmista que escribió el Salmo 84 se sentía obligado, forzado para ir a la casa de Dios. Vamos a ver qué sentía este salmista. Salmo 84, versículo 1. Les voy a leer estos versículos hasta el versículo 3. Ahí vamos a hacer una pausa. Pero en la versión lenguaje sencillo. Véanla. Escuchen. Es una traducción muy bonita. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y ahí ponen sus polluelos. El salmista aquí usa la metáfora del gorrión y de la golondrina para referirse a los creyentes que literalmente quieren construir su casa dentro de la casa del Señor. Hermanos, no hay lugar más seguro que la casa de Dios para el alma abatida, para el alma cansada, para el alma que está atribulada. Cual gorrión y golondrina, el creyente en algún rincón de la casa de Dios desea construir su nido de oración, de adoración y de alabanza a Dios. Una característica también de los gorriones es que son muy sociables, ¿sabía? Les gusta habitar en la ciudad y entre la gente. Bueno, los primeros creyentes de la iglesia eran como gorriones en su comunión, eran muy sociables, hacían comidas de confraternidad, se congregaban habitualmente y celebraban la cena del Señor. Todos iban al templo y compartían la comida con cariño y alegría y juntos alababan al Señor como un solo hombre. Y en el versículo 4 el salmista nos dice algo muy hermoso. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Pregunta, mi hermano, ¿se le hace una carga venir a la iglesia? ¿Se le hace difícil congregarse? Déjeme decirle que en algunas sierras de México caminan de 2 o 3 días para ir a escuchar la palabra de Dios. Caminan. Por si se le hace pesado. Bueno, nuestros hermanos de la iglesia del Libro de Hechos se gozaban y disfrutaban mucho cuando se reunían los domingos para alabar y escuchar las palabras del Señor. En el culto de la iglesia había tiempo para enseñanza junto con el partimiento del pan. En esta ocasión, reunidos los creyentes, Pablo aprovechó para enseñarles. Él sabía que posiblemente era la última vez que lo verían. Voy a leer otra vez el versículo 7, que fue el primer versículo que leímos al inicio. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, ¿por qué Pablo se alargó hasta medianoche enseñándoles la palabra? ¿Por qué sería? Porque quería estar con sus hermanos. El apóstol tenía que salir al día siguiente para continuar con su viaje y quería pasar más tiempo con todos ellos. Nadie tenía prisa. Todos estaban muy atentos a la enseñanza de la palabra y ellos sabían que era el último sermón que iban a escuchar del apóstol Pablo. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Lucas aquí nos da más detalles del lugar donde estaban reunidos. La noche era muy oscura porque habían pasado 3 semanas desde la Pascua, que coincidía siempre con luna llena. Debido a que era una noche muy oscura, el aposento debía tener muchas lámparas encendidas. Allí estaban en ese aposento alto, que tenía las ventanas abiertas debido al calor que emanaba de todas estas lámparas.
La concurrencia que llenaba el aposento alto, unido al calor de las muchas lámparas, provocó una disminución del oxígeno del aire. Todo esto podía adormecer a cualquiera. Por esta razón, este joven Eutico cayó en un profundo sueño, como lo vamos a ver. Así como está cayendo ahorita usted, en un profundo sueño. Vean el versículo 9 conmigo, Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ni se les ocurra acercarse a la ventana, hermanos, porque yo no soy Pablo para resucitarlos como pasó más adelante. Este joven tenía este nombre, Eutico, y era un nombre muy común entre los esclavos, y significa afortunado, también por si le quiere poner así a su hijo, afortunado. Este joven estaba sentado en la ventana, el lugar menos indicado de donde cayó y murió. Ahora recordemos que había mucha gente, el olor del aceite quemado de las lámparas. Ya era tarde. Súmenle a que Pablo se alargó en su discurso. Y si a esto le agregamos que este era un joven que trabajaba, era un esclavo, y que tuvo una larga jornada de trabajo, todas estas condiciones eran las propicias para que cayera en un profundo sueño. Con toda seguridad, este joven luchó con el sueño por un tiempo, pero finalmente fue vencido por él, y al no poder mantenerse despierto, cayó desde el tercer piso, y el golpe fue tan duro que perdió la vida. Así que dígale a su hermano, no te duermas. No te duermas, hermano. El médico Lucas fue testigo y constató en persona que este joven estaba muerto. Era un médico, recuerden. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. El discurso fue interrumpido de Pablo por la caída y la muerte de este joven. Imagínense, predicando la palabra, y de repente se cayó. ¿Qué se escuchó? Pues era este joven que había caído desde el tercer piso, y toda la congregación estaba conmocionada por este suceso. Bueno, el mismo apóstol bajó hasta donde estaba este joven fallecido y se tendió sobre él, como lo hicieron ¿quién? Elías y Eliseo, para resucitar otras personas. Y en medio de esta gran conmoción y de los gritos de las personas que estaban ahí, Pablo les dijo, dejen de hacer tanto ruido, este joven está vivo. Porque es lo que significa en el original, dejen de hacer ruido. Bueno, todos presenciaron un milagro de Dios en vivo y en directo. ¿Se pueden imaginar? Vamos a poner el escenario aquí. De repente un joven está en la ventana y que se cae, y que todos vamos a orar y que el Señor lo levante de los muertos. Bueno, todos presenciaron este milagro. Y con esto quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor sigue haciendo milagros. ¿Usted cree que sigue haciendo milagros? ¿Que el Señor es un Dios de milagros? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, a Dios no se le ha desgastado su poder. Su poder sigue siendo el mismo desde que Él es. El mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, es el mismo hoy que hace milagros portentosos. Dios es un Dios de milagros. Mis hermanos, el Señor continúa haciendo milagros en su iglesia. Sigue dando vida a los muertos, les da vista a los ciegos, levanta paralíticos, y esto lo hace física y espiritualmente. ¿Sabía que el milagro más extraordinario es el nacimiento espiritual?
Cuando el Señor Jesús lava con su sangre la vida de hombres y mujeres que están sucios de tanto pecado, sucede el más grande de todos los milagros. Nacemos de nuevo, espiritualmente. Dios quita ese corazón de piedra que está muerto y que está depravado por el pecado y pone un corazón de carne ahora sensible a escuchar la voz de Dios, a obedecerlo y amarlo con todo el corazón. Ese es un milagro. Ese es un milagro. La regeneración. ¿Cuántos ya experimentaron este milagro? Aunque este es el mayor de todos los milagros, no podemos hacer de lado o negar los milagros que Dios sigue haciendo, como sanar cualquier tipo de enfermedad. Hay testimonios de hermanos que les han dicho que nunca más volverían a caminar y hoy caminan. Otros han sido sanados de cáncer y de otras enfermedades terminales. No hace mucho les mostré también en un video, un audio, de un pastor que estaba predicando. Él tenía mucho tiempo sin poder predicar porque su voz estaba mal. No se le podía escuchar. Le ponían un micrófono muy cerca para que apenas se pudieran escuchar sus palabras. Y en medio de que él está predicando acerca de este tema, ustedes escucharon cómo le empezó a cambiar la voz. Y se empezó a escuchar su voz nítidamente. Y la iglesia estaba llorando, porque estaban presenciando un milagro de Dios. ¿Quiénes de ustedes han visto milagros así? Yo tengo algunos que personalmente yo fui testigo, que a mí no me van a contar. Yo fui testigo. Yo no sé si mi hermana que está aquí presente se acuerda. Cuando estaba muy enferma, no sé si mi mamá se acuerda. Estaba muy enferma, tenía como 3 años, no recuerdo. Y estaba mi hermana Nancy, estaba ella, y ellas me pidieron, ora por ella. Creo que yo había llegado del trabajo. Solamente yo recuerdo que me acerqué a ella y comencé a orar. No me tardé mucho en la oración. Lo único que sí recuerdo es cómo ella se acercó, me abrazó y Dios la sanó. Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Dios te puede sanar. Dios puede sanarte. Él es todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y al que cree, todo le es posible. Solo tienes que creer. Creer. No, yo no creo. Pues ¿cómo te digo entonces las cosas, no? ¿Cómo vas a ver los milagros de Dios? Bueno, Dios usó la vida del apóstol Pablo para resucitar a este joven. Vamos al versículo 11, Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, hasta el amanecer. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después de que este joven regresó a la vida, Pablo dijo, ahora sí, ¿dónde nos quedamos con la enseñanza? Porque lo interrumpieron. Y le siguió hasta que amaneció. Esto se convirtió, hermanos, en una velada muy hermosa de comunión entre todos los creyentes. Dios dispuso la mesa para que todos siguieran comiendo el alimento espiritual y nadie se quería ir de ese lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca del avivamiento en Gales? En el año de 1904, el país de Gales vio más de 100,000 convertidos en menos de 6 meses. Dios usó la vida de un humilde joven llamado Evan Roberts, quien era un hombre muy ferviente en oración. Un día,
en la primavera de 1904, el poder de Dios barrió a Gales hasta que toda la nación fue sacudida. El avivamiento de Gales básicamente fue de oración, alabanza, gozo y victoria. El impacto de la palabra de Dios fue tan poderoso que muchos bares y cantinas cerraron. Eduardo Jefferies, un testigo que estaba cerca de Evan Roberts, informó de milagros de sanidad que ocurrieron con las más admirables características. Los ciegos recuperaban su vista, los paralíticos tiraban sus muletas, los sordos respondían preguntas, personas que no podían mover brazos eran sanados, y otras más enfermedades que eran sanados por el poder de Dios. Esteban, otro hombre, Esteban Jeffrey, tal vez el segundo ministro más reconocido en este movimiento, dijo: tuve el privilegio de ser testigo de no menos de 100 milagros en una semana. Hermanos, el Espíritu de Dios literalmente sacudió toda la tierra. Los templos estaban tan llenos que las multitudes no cabían en los lugares de reunión. Y escuchen lo siguiente: las reuniones duraban desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, con 3 servicios diarios. Pablo siguió enseñando la palabra y dialogando largamente con los hermanos hasta que amaneció. Y lo que llama bastante la atención es que Lucas no dice que alguien más se haya quedado dormido. Todo lo contrario, participaron del partimiento del pan, que hace referencia a la cena del Señor, y luego participaron en una comida comunitaria y se quedaron con su pastor hasta el amanecer. Miren conmigo el cuadro hermoso que pintó en aquel día el Señor. Pablo enseñaba la palabra, el lugar estaba lleno de creyentes, Dios haciendo milagros, todos unidos como hermanos, disfrutando de la presencia de Dios hasta el amanecer. No estaban viendo el reloj, hermanos. Verá que ahora se termina. Todos estaban atentos y querían seguir escuchando la palabra. Ese día, en pocas palabras, lo que sucedió fue una hermosa velada de comunión. Vaya conmigo ahora al Salmo 133, que es muy breve, pero es una joya preciosa. Este salmo ha sido llamado el Salmo de la Hermandad y nos habla de la comunión y del compañerismo entre los creyentes. Salmo 133, versículo 1, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que está haciendo aquí el salmista es invitarnos a prestar con mucha atención a algo que es digno de fijar nuestra mirada, porque es bueno y delicioso. Esto que es bueno y delicioso y que es digno de mirar con profunda atención es la unidad que existe entre los hermanos, que está ausente de envidias, de competencia y de divisiones. Es tan bueno y delicioso que David compara esta unidad entre los hermanos con el buen óleo que fue derramado sobre el sumo sacerdote Aarón en su consagración. Por eso dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este perfume o aceite de la santa unción estaba compuesto de las más exquisitas y finas especias, como mirra, canela dulce, aceites de oliva, etc. El perfume espeso recorrió lentamente a través del cuerpo de Aarón, comenzó a deslizarse de su cabeza y avanzó lentamente hasta llegar a su barba, que entre los orientales era símbolo de ser honorables. Y mientras se derramaba el perfume, desprendía un olor agradable y delicioso que rodeaba todo aquel lugar. La unidad y el amor de los hermanos debería desprender también esta deliciosa fragancia entre aquellos que nos rodean. Amén.
El salmista también compara esta deliciosa hermandad con el rocío de Hermón. Versículo 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón, la montaña más alta de Palestina, está localizado al noreste del mar de Galilea. Y de esta montaña desciende un rocío húmedo y fresco que le da vida a todas las regiones secas que se encuentran en Palestina. El rocío de la unidad entre los hermanos debería descender y proyectar la vida espiritual que tenemos en Cristo hacia los que no conocen al Señor. Hermanos, es bueno y delicioso estar aquí en la casa de Dios todos los días. ¿Cuántos quisieran estar todos los días? Llega un momento, hermanos, en que uno se enamora de Dios, de la palabra y de estar en la casa de Dios, que quiere estar todos los días, que es el primero en llegar, que es el primero que quiere estar escuchando, y de inmediato cuando comienza la alabanza, él se mete directamente a la presencia de Dios y se olvida de todo, completamente de todo, porque sabe que ese día es dedicado y consagrado a su Salvador, que dio la vida por un pecador como nosotros, por el peor de todos los pecadores. Es delicioso, es bueno estar aquí y habitar en unidad, alabando a Dios y buscando su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí nuestro Dios envía bendición y vida eterna. ¿Quieres que el Señor te bendiga? El perfume y el rocío de amor y unidad llenó el aposento alto donde estaban reunidos los hermanos, y se quedaron con el apóstol hasta que amaneció. Mi querido hermano, si Dios te mostrara que hoy es tu último día en el que vas a escuchar la palabra y que tendrás comunión con la iglesia, ¿te gustaría que el servicio terminara rápido o que se alargara hasta el amanecer? Voy a hacer una pequeña reflexión aquí para terminar. Nuestro servicio comienza a las 11 de la mañana y estamos terminando cerca de la 1:30, a veces un poco antes. Esto representa 2 horas y media. Y me da mucha tristeza decir lo siguiente, pero lo tengo que decir. 2 horas y media. Y aún así hay personas que llegan tarde, otras que faltan, otras que son inconstantes. Hermanos, si algo yo puedo admirar en lo personal, en la gente indígena, que son cristianos, lo que yo puedo admirar es su amor y su devoción por el Señor. Sus servicios duran hasta 5 horas. Y por cierto, en algunos videos yo pude conocer a una niña indígena, creo que es de Guatemala. Esa niña está ciega. ¿Y saben cómo lee la palabra? Con el método Braille, que es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Pero no solo eso, ella toca el teclado. Y no solo eso, hermanos, canta. Y aún más, toca las vidas por su sencillez y humildad de corazón. Yo cuando estaba viendo esos videos de esa niña ciega, leyendo la palabra y decía, el Señor regresará por su iglesia. Él viene ya. Palabras sencillas pero que penetran el corazón. Imagínate
que el próximo domingo ya no me ves o ya no te veo. ¿Cómo fue tu reunión el día de hoy, mi hermano? ¿Cómo fue tu ofrenda de adoración al Señor? Aquí está presente nuestra hermana Lolita y con su permiso voy a decir algo. Pero así sucedió con mi hermano Adrián. Yo lo vi un sábado nos congregamos aquí cerca adelante, lo saludé normal y yo recuerdo las palabras todavía de él. Y recuerdo las palabras del pastor Álvaro que le dijo: ¿cómo estás, Adrián? Pues aquí estamos, pastor, gracias a Dios. Fueron las últimas palabras que yo escuché de él. Lo que sí puedo decir es que ese hombre amaba a Dios. Y cada vez que el pastor preguntaba: ¿quién se quiere ir con el Señor? Él era: yo me quiero ya ir con el Señor. Aprovechemos el tiempo para abrazar al hermano, para ir a saludarlo, para decirle que estamos para servirle. Hagan de lado la amargura, el rencor, la envidia, la competencia y vaya con su hermano y abrácelo. Y dígale: estoy para servirlo, estoy para amarte, mi hermano, estoy para estar aquí contigo todo el tiempo que se necesite. Aquí te veo, mi hermano, el domingo, aquí te veo, aquí nos vemos, porque tenemos una cita con nuestro Señor. Y si veo que caes en pecado, mi hermano, yo voy por ti y te levanto de ahí. No te voy a dejar. De ahí, con la ayuda del Señor, vamos a salir adelante. Amén. Estamos para servir. Dios te ama, Juan. El Señor está aquí. Y vamos a ayudar a nuestros hermanos. Dejemos de poner el dedo de juez y vayamos y hay que abrazarlos. Hay que hablarles la palabra con verdad también. Y decirles que el Señor está esperando. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no le echa fuera. Y el Señor nos ama. Le hemos ofendido de tantas maneras, hermanos. De tantas maneras. De tantas maneras. Pero su sangre nos limpia de todo pecado. Tiene el poder para limpiarnos, para restaurarnos. Y como lo he dicho, la gente necesita a Cristo. Las personas no necesitan un mensaje acerca de una prosperidad material. Necesitan al Señor urgentemente. Urgentemente lo necesitan. El drogadicto, el alcohólico, el adúltero, todos necesitan este mensaje. Un mensaje que levanta literalmente al que está muerto y le da vida. Vida en abundancia. Y nos trae una vida de gozo, de paz, en el que podemos tener tiempos de refrigerio, donde recuperamos el aliento, las fuerzas para seguir adelante. Hermanos, porque sin Dios no podemos. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar.
Levántese, mi hermano. Y tome la mano del que está a su lado y vamos a orar como un solo cuerpo. Vamos a orar como uno solo. Mi Señor, te damos toda la gloria y la honra. ¿Cómo poder entender, Señor, que ahí en la cruz del Calvario, un hombre santo, justo, inocente murió por nosotros? Que fue salvajemente acribillado por hombres que no le reconocieron. Que cargó todos nuestros pecados. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que envió a su Hijo por nosotros. Ese es un amor verdadero. Ese no es un amor de palabras. Tú nos amaste en verdad, Señor. Entregaste tu vida por alguien como yo. Mi Señor, gracias. Gracias por morir por mí. Gracias por entregar tu vida por nosotros, Señor, como una ofrenda de sacrificio vivo y de olor fragante. Gracias, mi Señor, por amarnos de tal manera que diste tu vida por nosotros. Señor, tú eres el único que puedes tocar nuestro corazón y nuestra vida. Tú tienes el poder para cambiarnos, Señor, para transformarnos. Y gracias te doy porque tú estás obrando, Señor, con el poder de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias te doy por todos mis hermanos que están aquí unidos como uno solo, que están tomados de la mano, unidos como hermanos, Señor. Porque en esto conocerán que somos tus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Venid y aclamad con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza. Aclamemos con cánticos al Rey. Porque Él es grande, Él reina sobre todo. Porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.